Señor, de Natalia, Dios. Hoy te doy gracias por la vida de William, Señor, que has invitado, de Diana, a este grupo, Dios. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú extiendas tu misericordia sobre nosotros. Que tu amor, tu gracia y tu verdad venga sobre nuestras vidas, Señor. Que tú nos ayudes a extender esa buena voluntad a través de tu palabra, Señor. Dile, Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes. Tú eres mi mejor amigo, mi compañero de viaje. Espíritu Santo, si predicamos tu palabra, pero tú no la revelas, no vamos a hacer nada. Necesitamos que tú nos reveles tu palabra, que tú hoy seas mi refugio, mi alto refugio. Señor, que tu palabra se haga vida y espíritu en mi corazón. Hoy declaramos que en este lugar hay revelación, hay milagros, hay sanidad, hay prodigios, que la unción profética, de revelación, de palabra de ciencia, viene sobre nuestra vida. Señor Jesús, hoy te suplico que extiendas tu gracia y me ayudes en todas las áreas de mi vida. Espíritu Santo, yo llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo, y yo declaro que mi mente, mi alma, mi espíritu está dispuesta a escuchar, a oír y a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo lo bueno y todo lo amable que has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 91. ¿Dónde? Salmo 91. Dígale al que está a su lado, hoy vamos a aprender. Vamos a aprender quién es nuestro refugio. Ahora, cualquier cantidad de personas ha leído este salmo. Cualquier cantidad de almas han escuchado este libro. Han oído este salmo. Pero algo que miramos es que cuando no entendemos lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra, muchas veces empezamos a adquirir refugios que no convienen, que no provienen, que no traen bendición, ¿sí? Y a través de este salmo, mira lo que dice acá, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisará, y hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, y lo libraré y le glorificaré. Y le saciaré y le mostraré mi salvación.
Amén. Amén. Samuel. Entonces algo que este salmo nos empieza a enseñar y nos empieza a mostrar es dónde debe estar nuestro verdadero refugio. Cuando tú te sientes cansado, Steven, de tu trabajo, en la empresa donde estás, ¿a dónde es el lugar donde tú quieres llegar, pero ya? O sea, ¿cuál es el lugar que tú dices, uy, o sea, como dicen por ahí, ¿no? Se me sale la baba solo con pensar que voy a llegar a ese lugar. ¿Cuál es? O sea, que diga... Al apartamento, a la cama. Ese es su refugio. Pues no es mi refugio. No es su refugio. No, es, sí. Bueno, entonces, pero nuestro refugio es donde nosotros descansamos, donde nos desconectamos, donde nos sentimos protegidos, donde anhelamos estar en ese lugar. Por lo menos en mi caso, cuando yo estaba en mi trabajo y esas largas jornadas de trabajo, yo anhelaba llegar a mi casa. Yo en mi casa llego y me quitaba la camisa, los zapatos, las medias, y me acostaba y me ponía a mirar televisión a veces así un rato, mientras mi cuerpo se relajaba, mi mente se desconectaba, me sentía protegido en mi hogar en ese momento. ¿Cuál es el lugar donde tú te sientes protegido, donde sientes que es tu refugio? Vayan pensando. ¿Cuál sería el suyo, Mauricio? Igual, en mi hogar, allá en mi casa. En su casa. Claro, porque me siento inseguro, porque sé que voy a descansar, porque sé que me voy a desconectar de todo. ¿Cuál es el refugio de Samantha? ¿Cuál es tu refugio donde usted diga, allá voy y me acuesto o me paro, me siento? ¿Dónde es el lugar donde tú descansas? Donde te sientes segura. Donde cuando te da miedo sales corriendo para allá. Debajo de las almohadas de la mamá. ¿A dónde? En la cama de la mamá. Sí, para la cama de su mamá. ¿Y el suyo, Sandra, dónde es? En la casa de mi mamá. En la casa de su mamá. Sale corriendo para allá y ya es... Pues digamos depende, porque si hablamos de cansancio, de que uno quiere descansar, pues acá al sofá. Su refugio. Donde usted... Pero cuando uno está como mal, que uno o que uno siente, sí, que uno siente como la casa de la mamá ya, como que está el almuercito, que está mi mamá para hablarle a uno, Sí. entonces se siente más protegida. ¿Y Steven? Sí, también con mi mamá. De la mamá. Y doña Inés, ¿cuál es su lugar de refugio? ¿A dónde sale corriendo? Y usted dice, me voy cuando me la vuelan o cuando me siento así como muy y me voy para allá no, porque... sabes que no, mire, pues sí, mi Ajá. anhelo me voy donde mis hijos, sí. Sí. Pero el anhelo mío ahora que conocí al Señor, mi refugio es Él. ¿Por qué? Ajá. Porque así esté sola en un rincón, yo voy y le pido a mi Dios y siento esa paz, esa Wow. tranquilidad. Y Laura, ¿cuál es su refugio? ¿A dónde sales corriendo cuando el mundo se pone como patas arriba que usted no lo entiende? ¿A dónde se va? Pues para... ¿A dónde corres para escapar de lo que te está sucediendo? Ahí es su mamá, pero también es su mamá. O sea, para donde mamá o papá. ¿Y Luis para dónde va? Cuando necesita descansar, cuando necesita ese refugio, cuando usted quiere sentirse aliviado. Yo creo que la respuesta de cada uno de nosotros como que concuerda, ¿no? Pero hay algo Ajá, que me puse a pensar, o sea, yo cuando estoy agobiada mentalmente, Sí. mi refugio es de rodillas al lado de mi cama, De rodillas al lado de su cama. me pongo a orar. Ok, o sea que su refugio es la oración. Amén. ¿Y Luis? Como si Yo creo que hay dos connotaciones, ¿no? Ajá. O sea, uno mira la parte personal, Ajá. casi todos como que concordamos, Sí. que es nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, en mi caso mi esposa, Ajá. ¿sí? Que es como el familiar más cercano. O sea, mi familia acá prácticamente es mi esposa y mis hijas, Sí. ¿sí? Y está la connotación espiritual. Sí. ¿En qué parte? Si estoy agobiado, si estoy angustiado, si tengo problemas, si tengo... Exacto. ¿Sí? Porque muchas veces, o sea, gracias a Dios uno conociendo del Señor, nuestro refugio es el Señor. Pero muchas personas, el refugio no es el Señor.
El refugio es una cantina. El refugio es otra cosa a la que le dan esa prioridad. Pero mira, entonces la pregunta es, ¿no? Aquí llegamos a una connotación, como dice Luis, a un acuerdo. O sea que una parte de nuestro refugio es nuestra, ¿qué? Casa. Familia. Y cuando es ahí la presión, cuando ahí es el problema. O sea que ya hay dos refugios. Cuando el salmista estaba escribiendo este salmo, él entendió algo que le cambió la vida totalmente. Porque hay una parte importante que dijo Luis. Hay personas que su refugio es la música, otros el refugio es la televisión, otros su refugio es una amiga. Se siente aburrida, agobiada. Hola fulana, ¿cómo estás? No, te cuento. Es la amiga. Otro su refugio, por lo menos yo conozco muchos jóvenes que su refugio son los videojuegos. Ahí pasan 40, pasan 2, 3 días, o sea, a ellos no les importa el tiempo porque ellos ya se refugian ahí. Otros sus refugios son las cantinas, otros sus refugios son los recuerdos, viven refugiados en un pasado. Otro su refugio es su novio, su novia. Otro, como dijo Luis, mi refugio, mi esposa. Pero la pregunta es, ¿esos refugios realmente te traen la protección y lo que tu corazón necesita para poder sentirse liviado? Porque todo ser humano que esté en esta carne, lamentablemente algún día va a fallar. Algún día tú vas a necesitar de tu papá o de tu mamá y te van a fallar. Porque son de carne, porque son humanos, porque sencillamente como seres humanos vamos a fallar. ¿Sí? En algún momento determinado tu refugio, hay gente que su refugio no es la casa, es el trabajo. Y ellos de las 24 horas del día trabajan 20, trabajan 18, trabajan 16, 14. Y el día que no trabajan se sienten como la vivienda, como que, ven, este día te lo damos de descanso. No, él tiene que buscar algo que hacer. ¿Sí? Porque ese es su refugio. Y el salmista acá entendió algo, que toda su vida alrededor se había desbaratado, se había resquebrajado. El salmista cuando Dios le dio la revelación sobre este salmo, no la estaba pasando chévere, no la estaba pasando delicioso, la estaba pasando muy mal. Estaba viviendo momentos de premura. ¿A quién se le atribuye este salmo? ¿Sí saben a quién se le atribuye el salmo este? ¿A quién? ¿A quién? No. Este salmo se le atribuye a Moisés. El 91 y el 90 se le atribuyen a Moisés. Porque Moisés habla de cosas específicas que estaban sucediendo en el tiempo de él. Y lo que estaba hablando Moisés empieza con dos cosas importantísimas. Él habla del abrigo del Altísimo y de la sombra. Y ahí en ese momento, cuando Dios saca al pueblo de Israel a la tierra, de la tierra de Egipto, a la tierra que Él les prometió, dice que una columna de fuego los cuidaba de noche. Y de día una nube, de noche porque el frío en el desierto es menos 10 grados en la noche y podían morir petrificados de frío, congelados. Entonces Dios los acompañaba con una columna de fuego. Y de día con una columna, con una nube, porque el sol también era inclemente, pasa a los 45, 50 grados. Entonces también los podía matar. Y cuando Moisés escribe este salmo, le está diciendo Dios, no nos es suficiente lo que estamos viendo. Yo necesito que me enseñes porque todo se estaba quebrando en la vida de él. Y ahí es donde Dios le dice a Moisés, el que habita al abrigo, ¿el que qué? El que habita. Y ahí hay una actitud. Por eso les pregunté hacia dónde corrían en el momento de su necesidad. ¿Cuál es ese refugio que ustedes tienen? ¿Realmente es el Señor? Piénselo en un momento, en el primer instante cuando tú tienes un problema, llámese emocional, sentimental, sexual, familiar, económico, ¿a dónde corres? ¿A quién le vas a pedir primero? ¿A quién llamas primero?
¿Por qué? Porque el problema es económico. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Entonces Steven ya, Mauricio, préstame 50.000 que necesito. Ya corrió. Sandra tiene un problema que tiene que hacer algo con Samantha. Mauricio, ayúdame con Samantha. Mamá, venga que la necesito. O sea, el problema salió, ¿sí? Sea pequeño, diga, sea pequeño, o sea grande. ¿A quién corres? Ahí es donde te das de cuenta cuáles son tus refugios. ¿A quién corres en ese momento de necesidad? ¿Estás seguro que en el momento que te sale una dificultad en la empresa, tú cierras los ojos y dices, Señor, ayúdame con esto? O usted una vez, fulana, necesito un favor, colabóreme con esto y estos papeles. Ahí es donde se sabe cuáles son nuestros refugios. ¿Y Moisés cuáles refugios tenía? Moisés pensó que su refugio era el Señor. Pero Moisés en los momentos de debilidad, uno de los refugios que él tuvo era su temperamento. En un momento de ira, Dios le dijo, Moisés, háblale a la piedra, y él ¿qué hizo? La agarró a vara. Porque él se refugiaba en su temperamento, en su carácter. Él permitía que todas esas tribulaciones lo opacaban. Y cuando recibió la revelación del Salmo 91, él entendió que su primer refugio, que el único refugio que realmente debería tener para su vida, ¿quién era? El Señor. El Señor. Pero mira que en este salmo aparecen los tres. ¿Cuántos aparecen? 3. Los tres. Ahí están los tres. Y los vas a mirar y cada uno cubre o cumple una característica especial. Primero dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Jesús. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es el creador, ¿verdad? ¿Por qué crees que Jesús es el Altísimo? Porque están los cielos. Porque la Biblia dice, porque te he exaltado a lo sumo, por encima de los hombres y de todo lo creado. Todo lo creado fue creado por Él y para Él y con Él. Entonces, venga un momentico. Samantha, para un momentico. Dice que el que habita al abrigo ¿de quién? El Altísimo. El Altísimo. Entonces, el Altísimo es un abrigo, ¿sí o no? Entonces, cuando viene Samantha y ella quiere un refugio, ¿qué hace? Ella viene y se somete ante Jesús y dice, Señor, ayúdame. Entonces dice la Biblia que Jesús le abriga. ¿Sí o no? Vamos para que vayan entendiendo. El que habita al abrigo ¿de quién? Del Altísimo. Que Dios dice, morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Y el Omnipotente, que significa todopoderoso, es Jehová Dios, ¿sí? Entonces cuando Jesús le coloca el abrigo, ahí es donde viene el segundo, que es la protección del Omnipotente, el poder, ¿sí? Y les lo voy a mostrar bíblicamente para que se den de cuenta cómo este salmo se cumple en Juan. Así. Después dice que debajo de sus alas estará seguro. La tercera persona, cuando tú realmente lo buscas ahí como abrigo, la tercera persona que viene con una protección fuera de lo sobrenatural, ¿es quién? El Espíritu Santo. O sea que en el momento que tú tomas una actitud, ¿cuál actitud? Tienes un problema. Entonces Samantha tiene un problema con la mamá. Está ya sentada. Ahí. Ella se sentó. Tiene un problema con la mamá. Ella tiene opciones. Buscar a Steven, buscar el consejo de la abuela, buscar el tío. Pero ella toma una decisión. Y va y busca a Jesús. En ese momento, cuando ella busca a Jesús, ¿el qué hace? Le pone el abrigo. Ahorita les voy a explicar qué significa eso. Y los tres vienen y la cubren. Cuando el enemigo hace desastres con una persona, es porque su refugio no es Dios. Su refugio es otra cosa. ¿Qué reclamo le hizo Satanás a Dios cuando le habló de Job? Él lo tenía cercado. ¿Lo tenía qué? Cercado. Mire, Satanás lo que le dice Dios, si has considerado a mi siervo Job, hombre recto, perfecto, temeroso y apartado del mal,
Y Satanás voltea y le dice, ¿y le teme de balde? ¿No lo has cercado? ¿No le has protegido todo lo que tienes? O sea, Satanás mismo mostró el mundo espiritual como él. Le dijo, mira, que yo no puedo hacerle nada. Yo no puedo hacerle nada. Porque tú lo tienes totalmente protegido. Porque la persona decide, listo, decide a quién buscar como refugio. Y lo que tú busques como refugio es lo que realmente te va a cuidar. Entonces empieza a investigar, empieza a evaluar qué es lo que tienes como refugio en tu vida. Entonces aquí dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, o sea, es una actitud. Yo debo ir a buscarlo. No es que el Señor me tiene que proteger, no, yo debo ir a buscarlo, ir a pedir la protección y a que me coloquen ese abrigo. Vamos a ver Juan 14. ¿Qué día nos lo enseñaron? Juan 14. Y mira lo que dice. Y ahí se dan de cuenta que los tres entran en acción. Juan 14. Ya les digo el versículo. El versículo 23, ¿qué dice? ¿Lo tiene, tía? Léame el versículo 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Dice vendré o dice vendremos? ¿Ven qué? Vendremos, está hablando en plural, o sea, no viene solo Jesús. ¿Y Jesús de quién estaba hablando en este capítulo? ¿Qué dice el título que ustedes tienen ahí? Juan 14. La promesa del Espíritu Santo, desde el 15. ¿Ahí tiene un título? ¿Sí lo tienes? Desde el 15. ¿Qué dice? Del versículo 15. Del Jesús. 14, versículo 15. Sí. ¿Qué dice el título acá? La promesa del Espíritu Santo. ¿Estaba hablando de quién? De la promesa del Espíritu Santo. Y cuando viene Jesús y le dice, yo no los voy a dejar huérfanos, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Pero Él dice, si ustedes guardan mis mandamientos, entonces vendremos con mi Padre y haremos morada en tu vida. Juntos, o sea, los tres vendrán a ser morada. Y ahí es donde se cumple el Salmo 91, donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Ya van dos. Pero acá en el otro versículo más abajo, que es el 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando tú no quieres que en tu vida el enemigo haga estragos, tienes que escogerlo como refugio. Que Él realmente sea el refugio de todas las áreas de tu vida. Pero aquí donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el abrigo significa que en los tiempos de frío, en los tiempos de soledad, en los tiempos de tristeza, Jesús te va a consolar, Jesús te va a cuidar. Y uno dice, eso suena como frase de cajón, ¿sí o no? ¿Y por qué muchas personas no pueden disfrutar de eso? Porque todos no tienen la fe. Todos no tienen la fe. ¿Por qué creen? No lo conocen. No lo conocen. Pero es algo tan sencillo. Porque no le buscan. Por eso dice, el que habita. Yo soy el que tomo la decisión de irme a meter bajo esa protección. Si está haciendo un solazo duro aquí en Bogotá, eso que quema la piel, y hay un árbol, ¿el árbol viene hacia usted o usted va hacia el árbol? Uno va hacia el árbol. Uno va hacia el árbol. ¿Por qué vas hacia el árbol? Para buscar la sombra. Entonces cuando uno quiere que el Altísimo lo cubra, yo debo correr hacia Él, yo debo buscarle. Pero cuando yo no quiero que el Altísimo me cubra, ¿qué hago? Busco otros refugios. Pero por eso dice abrigo, porque Él te protege del calor. ¿Qué es el calor? ¿Sabes qué es el calor? El calor es cuando está el momento de la prueba, el momento más difícil de tu vida.
Eso produce calor porque la Biblia dice que la prueba es el fuego y el fuego purifica a la persona. Entonces, cuando estás en los momentos de prueba, ¿a quién tienes que ir a buscar? Al Altísimo, para que Él te abrigue y te proteja de ese fuego intenso. Pregunta, cuando estaban, a ver, las tres niñas que saben bastante Biblia, cuando los tres amigos de Daniel los metieron en el horno de fuego, ¿quién los protegió? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Y ahí lo dice en el texto. Dice que los metieron al horno de fuego y el rey Nabucodonosor llegó y se asomó y dijo, ¿y quién es el cuarto si metimos tres? Y su aspecto es como el hijo de un Dios. ¿Quién los estaba protegiendo en el fuego? Señor. Jesús. El mismo rey dijo, porque su aspecto es como el hijo de un Dios. ¿Por qué no dijo, es como un Dios? Y denotó, hizo mostrar que era el hijo. Entonces cuando tú entiendes lo que significa el abrigo te va a proteger del momento de la prueba, te va a abrigar en el momento de la soledad, en el momento donde el ambiente se pone más intenso, es donde Él está protegiendo. Ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan, Jesús les dijo, velad y llorad para que no entréis en tentación. Y Jesús se fue a orar cuando vino. Ellos estaban durmiendo y Jesús vuelve 3 veces. En la última vez le dijo, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Pero escuche lo que dice, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Satanás pues dijo, yo necesito que me entregues a Pedro. Y en ese momento Jesús se metió a interceder, a protegerlo del momento de la prueba. De manera que antes que le hubiese pasado eso a Pedro, Jesús ya había intercedido por él, ya había orado por él, ya había rogado por él. Eso significa tener el abrigo del Altísimo. ¿Para qué más sirve un abrigo, Sandra? ¿Para qué más? Hablemos de un abrigo normal, ¿para qué sirve? Para el frío, uno. Para sentirse seguro. Para sentirse seguro. Guardar cositas, celular, cartel. ¡Wow! Escuche, ¿para qué? Guardar el celular, cartel. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho. La Biblia enseña y dice, no os hagáis tesoros en el cielo donde ladrones, no hagáis tesoros en la tierra donde los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en los cielos donde ni los ladrones ni el orín puede dañar. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas tu refugio a Jesús, Él va a proteger todo lo que tienes. Por eso Pedro, ya que le dice el reclamo, dice, maestro, nosotros hemos dejado por ti todo. Hemos dejado casa, familia, hermano, hermana, mujer, esposa, hijos, todo. Y Jesús le dijo, mira Pedro, no habrá un solo hombre sobre la tierra que no haya dejado todo eso, que yo le devuelva 100 veces lo que ha dejado y en la próxima vida la vida eterna. O sea que le dijo, tu inversión está protegida. Pero cuando mi refugio no es mi Altísimo, todo lo que yo tengo está vulnerable. Pregúntate una cosa, ¿cuál es tu mayor tesoro? Para ti, ¿cuál es tu mayor tesoro? No me lo digas, solo piénselo. Para ti, ¿cuál es tu mayor tesoro? Y pregúntate si tú eres capaz de cuidarlo, o cuidarla, o guardarla. ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Qué es lo que más amas en la vida? De pronto Sandy dice mis hijas, de pronto Mauricio dice mi trabajo, mi mamá, mi papá, de pronto Luis dice mi esposa, mis hijas. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Ahora la pregunta es, ¿tú puedes protegerlas? ¿Tú puedes cuidar? Jesús dijo eso. Si tus tesoros están en tus manos, los perderás. Pero si los colocas en mis manos, nunca serán tocados. Por eso mi refugio siempre debe ser Jesús, mi Altísimo. Cuando yo me someto a Él, el abrigo sirve para eso. ¿Para qué más sirve un abrigo, Samantha? Ya hablamos de que protege el frío, de que da protección, de que puede uno guardar cosas. Mauricio, ¿para qué más sirve un abrigo? Usted que anda bastante con chaqueta, ¿para qué sirve un abrigo?
Si lo vemos en el tema religioso para cargar... No, en cualquier tema. Bueno, pues para cargar cosas. Cosas, ya lo digo. ¿Qué otra cosa? Usted cuando se pone un abrigo y se mira al espejo, ¿para qué, doña Inés? ¿Para sentirse qué? Guapo. O sea que el abrigo también da ¿qué? Estatus, da imagen. El abrigo, Jesús, la gracia que emana de su ser, nos da imagen. Cuando a Jesús le arrancaron su barba, esto dice en el Salmo 22, dice, di mis mejillas a mis heridores y me mecieron la barba, se la arrancaron y quedó hecho un monstruo. ¿Saben para qué? No fue casualidad, porque Jesús quería que todo ser humano volviera a recuperar su imagen, su identidad como hijo de Dios. Y Satanás, al arrancarle su barba, quiso robarle la imagen y la identidad de hijo de Dios. Usted ve en los 4 evangelios, y mientras Jesús estuvo en la tierra, una de las peleas entre Satanás y Jesús, Satanás le decía, tú no eres el hijo de Dios. Y los fariseos lo mataron por decir que era el hijo de Dios, porque Satanás quería robarle la identidad de hijo. Inclusive le dijo, si tú eres hijo de Dios, bótese de aquí, mijo, a ver, yo quiero verlo. ¿Cuál era la tentación? ¿Que se votara o que reconociera como hijo? Que se votara. Que se reconociera como hijo. Porque siempre quiso robarle la identidad. El abrigo de Jesús te da la identidad, te da la gracia para volver a ser un hijo de Dios. Por eso el que lo busca como refugio, cuando tú dices, tengo este chicharrón y está durísimo. ¿Ustedes sí saben qué significa la palabra gracia o no? Gracia. Gracia. Favor inmerecido. Favor inmerecido. Y en el contexto original hebreo significan favor 1000 veces inmerecido. Eso significa gracia. Cuando tú te colocas el abrigo, ese abrigo cubre multitud de errores. Porque su sangre cubre multitud de pecados. Esa gracia especial de Él te cubre. Cuando tú cometiste un error, cuando sabes que estás mal, que el juicio que está sobre tu vida es legal, que te mereces ese castigo, ¿qué necesitas? Gracia. Por eso en los momentos más duros de tu vida, debes salir corriendo a tu abrigo. Él debe ser tu refugio. Que tú le abraces y puedas sentir esa protección. En los momentos más duros de mi vida, yo siempre he salido a correr, es a buscar mi refugio. Aunque yo amo a mi familia, amo a mis hijos, a mi esposa, lo que Dios me ha dado, pero mi refugio no son ellos. Mi refugio es el Señor siempre. Y yo me postro y me agacho y me boto al piso y empiezo a hablar con él y le digo, Señor, tú eres mi refugio. Y cuando el enemigo viene con toda, ahí llega quién. Entonces ahí vamos a entender el contexto. Venga, Samantha, otra vez. Entonces Samantha pidió refugio. Entonces al abrigo del Altísimo. Entonces yo quiero que se levante el enemigo, venga el enemigo, o el enemigo, cualquiera de las dos, pero mejor dicho, ¿sí? El enemigo. Samantha cometió un error. Samantha dijo mentiras, ¿sí? Y la Biblia dice que los mentirosos son hijos de ¿quién? Del diablo. Y que los mentirosos no heredan el reino de Dios, pero ella salió corriendo y buscó su refugio y pidió perdón. Entonces Jesús colocó su abrigo. Su abrigo es su sangre. Y viene el enemigo, venga así como si vinieses con una espada, dale a ella. Entonces, levante la mano. Y ella viene con toda, y ahí es donde llega el omnipotente. ¿Quién llega? El omnipotente. Entonces, cuando tú vas a golpear, ¿a quién vas a golpear? Y le pregunto, ¿Satanás es capaz de golpear a Dios? No. ¿De qué? Le teme. Satanás le teme a Dios. Entonces, viene Satanás y va a golpear a ella, y ella ya tiene el abrigo del Altísimo, y ahora viene la sombra del Omnipotente. Y cuando tú ves la sombra del Omnipotente, ¿qué haces? Ya retrocede. Y la sombra del Omnipotente tiene el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. ¿Quieres pelea? No. Pero si quieres pelea, entonces venga, mi querido amigo Espíritu Santo, hágase al lado allá. ¿Quieres pelea?
¿Por qué? Porque el enemigo entiende. Ella es un ser humano vulnerable, pero escogió un refugio. Su refugio lo escogió bien. Su refugio no es la televisión, su refugio no es el celular, su refugio no es la mamá, su refugio no son los hermanos, su refugio es ¿quién? El abrigo. Y en ese momento, ahí lo dice, en Juan 14 lo acabamos, dice, vendremos y haremos morada con él. ¿Quién se va a meter con ella? ¿Cuál demonio se va a parar a enfrentarla? Pero, ella cometió un pecado. Sí, pero la Biblia dice que el abrigo, ella se arrepintió y el abrigo, modela el abrigo, que es la sangre de Cristo, la limpió. O sea que los derechos legales que el enemigo tenía sobre ella fueron anulados, arrancados. Colosenses 2:14. Y quitando el acta de los decretos que me era contraria, las clavó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor arranca los decretos, el pecado que ella cometió, y sobre su abrigo, que es su sangre, quedan disueltos todos. ¿Tú le puedes hacer algo a ella? ¿No? ¿Estás segura? O sea que si nosotros avanzamos, ¿tú qué haces? Exacto. ¿Quién es tu refugio? ¿Quién realmente es tu refugio? Ahora, acá hay algo, apenas vamos en 3 versículos. Dice la sombra del omnipotente. La sombra y la palabra omnipotente significa todopoderoso. A mí a veces me da tristeza con los cristianos o con las personas que dicen creer en el Señor, porque cuando tú llegas y les dices que oren por un milagro para que Dios lo haga, uno encuentra personas que dicen, no, es que los milagros no existen, los milagros los hizo Satanás, los milagros son del diablo. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz para engañar a uno de los escogidos. Y hay iglesias y personas que le prohíben a sus feligreses orar por un milagro. Entonces la pregunta del millón es, ¿para qué tienes un Dios todopoderoso si no puede hacer nada? ¿Para qué tienes una nevera llena de comida si la tienes con candado? Ya es ilógico lo que dicen. Es ilógico lo que piensan. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Cuando le predican eso a la gente, le castran su fe, le cortan su creencia y lo vuelven religiosos. Porque le dicen, tú tienes un Dios que es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, invencible, inmortal, y usted aguantando hambre, pasando necesidades, enfermo, llevado. Entonces, ¿para qué te sirve? ¿Sí o no? Pregúntese usted para qué le sirve un Dios todopoderoso si no puedes acceder a lo que Él tiene. Pero la palabra aquí nos enseña que mi Dios todopoderoso, que es omnipotente, dice, el que mora bajo la sombra del omnipotente. O sea que ese poder que dice ahí está disponible para usted y para mí. Que cuando yo tengo el abrigo del Altísimo, que es la sangre de Jesús, Dios me da su poder para que yo a través de su poder pueda empezar a conquistar mi vida emocional, mi vida laboral, mi vida sentimental, mi vida personal, económica, ya para que tú puedas acceder a los milagros. Por eso, ¿por qué creen ustedes que lo vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan con el paralítico de Bethesda? Que dijimos que por qué Jesús le había hecho esa pregunta como tan ofensiva al paralítico. ¿Quiere ser sano? 38 años ahí con ampollas en su colita, y Jesús le pregunta que si quería ser sano. Claro, ¿por qué? Porque Jesús le dijo, mi poder está disponible para ti, el poder de mi Padre. ¿Pero tú quieres? Porque se trata de ir al refugio. Cuando David estaba en los momentos más difíciles, cuando lo estaban persiguiendo, cuando perdió todo, dice la Biblia que David salió corriendo a algo que se llama la cueva de Adulán. Y que en esa cueva, en la cueva de Adulán, fue donde se escribieron los mayores salmos que tú ves aquí en la Biblia. Y en esa cueva Dios le enseñó a David que él era su refugio y que no le iba a pasar nada.
En esa cueva fue donde David prosperó. Se consiguió 400 discípulos amargados, endeudados y llevados. Pero fueron los discípulos más fieles que él pudo levantar sobre la tierra, que aún no hay personas que tengan tanta fidelidad como esa. Dicen que eran tan fuertes que ellos mataban ejércitos completos con tal de llevar a su rey a la victoria. En medio de eso, de ese refugio, David conoció el poder de Dios. Entonces ahorita, si tú escoges a Jesús como tu refugio, ya tenemos a la mano ¿qué? El abrigo, que el abrigo ya supimos que era protección, cobertura, que guarda nuestros tesoros, nadie nos va a saquear, que nos da estatus, identidad, que es una gracia especial que nos protege. Ahora estamos conociendo el poder del omnipotente. Dígale al que está a su lado, ese poder está disponible para tu vida. Desde hoy debes empezar a pedir. Entonces, si tú necesitas un milagro físico, doña Inés, ¿qué debe hacer? Claro. Agarrar y empezar. Señor, si hay milagro en mi estómago, Señor, haz un milagro en mi estómago. Sana los riñones, el hígado, lo que usted necesite. Si necesitas el poder es para tu vida de estudio, Mauricio, ¿cómo harías? ¿Será que Dios se preocupa por el estudio de Mauricio? Pero ¿será que sí se preocupa? Empecemos por ahí. ¿Sí se preocupará Dios? Entonces, ¿cómo le debes pedir? ¿Qué deberías pedir? Ya tienes el poder disponible. Comunicándome con Él, haciendo que Él me escuche a través de la oración. Dice la Biblia en Santiago, dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios que la da abundantemente. ¿Cómo la da? Abundantemente. Está disponible. Entonces la gente dice, ay, en vez de ponerse a orar, vaya y estudie. Lógico, no hay que dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Señor, dame sabiduría y que mientras estudie todo se me quede grabado. Que yo pueda comprender lo que estoy estudiando. Sabiduría. Si tú necesitas, ejemplo, Steven, si usted necesita que Dios le dé una esposa o una novia, Dios tiene poder disponible para eso. ¿Por qué? ¿Y cómo se pediría? Por ciertos lados uno tendría que, obviamente en la oración, como que Dios, dame la mujer correcta, una guianza, una buena mujer esposa para mis hijos. Entonces la pregunta es, ¿Dios se preocupa por una esposa para él? ¿Por qué? ¿Cómo así que se preocupa? ¿Dónde dice eso? Que ese poder omnipotente está disponible para pedirle un esposo a Dios. ¿Quién fue el primero que dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo? ¿El ser humano o el Señor? Señor. Entonces él fue el que puso el poder disponible. Él se quedó mirando a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Ves? ¿A quién hay que pedirle? A él. Lo que pasa es que ese poder de omnipotente está disponible, pero nosotros no hacemos uso. Porque de pronto decimos, Dios no se preocupa. Dios, no, que me acuerdo que qué días estábamos, entonces no sé si ya les comenté, estábamos orando por una muchacha y en ese momento Dios me mostró y me dijo, dile que yo voy a hacer que su cabello le crezca. Y yo le dije, el Señor me dice que tu cabello va a empezar a crecer y que va a empezar a salir abundantemente. Y esa muchacha empezó a llorar de una manera y yo digo, bueno pues, pero mira que Dios se preocupa aún por el cabello de una persona. Porque es la identidad de uno prácticamente. Porque es la identidad, pero usted ve gente calva que ellos ni pendiente, o sea, si les sale o no sale, o sea, a ellos no les interesa eso, se sienten bien, normal, calvos, no calvos, pero para ella, ¿qué era? Parte de su belleza. Era importante parte de su belleza, y para el Señor lo que es importante para ti, para Él también. Entonces no es que Dios esté por allá preocupado por otras cosas, no. Su poder está disponible para lo que necesitamos. Por eso dice, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Si tú lo haces hoy a Él, su refugio,
podrás ver el poder de Dios a tu favor. Que tu oración empieza a ser escuchada porque entiendes que de Él viene todo. ¿Sí me comprenden? Dice acá en el versículo 3, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Moisés en ese momento comparó al Hijo y al Padre como una fortaleza. Por eso lo dice ahí, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo. Significa que Dios lo colocaba en una fortaleza donde nadie lo podía dañar. Moisés sabía que él iba caminando en medio de un desierto donde iban a salir personas que iban a querer dañarlo. Pero Dios nunca permitió, porque al contrario, el temor de ellos se ponía sobre sus enemigos y nunca les pudieron hacer frente. Entonces, cuando tú entiendes que cuando haces a ellos dos de refugio, sobre ti se establece una ¿qué? Una fortaleza. Hubo un momento en Bucaramanga, estaba predicando y me acuerdo tanto que una muchacha se me acercó y empezamos a hablar, y de repente pues su rostro y su ambiente cambió, y llega y me dice, ¿y a ti no te da miedo desafiarme? Y yo me quedé, ¿esta muchacha qué o qué? Estábamos hablando de cosas espirituales. Dios, que yo te he visto a ti cuando tú oras, yo te veo en todo momento, las almas que me has quitado. ¿A ti no te da miedo? Y yo, cuando entendí que el que me estaba hablando era un espíritu inmundo, yo dije, no, a mí no me da temor, porque el Señor es mi refugio y es mi fortaleza. Y tú sabes que a mí no me puedes tocar, porque el enemigo entiende cuando tú lo has hecho a él como refugio. Él, cuando te va a tocar, entiende que Dios colocó algo especial a tu lado. Por eso el siguiente verso dice, Él te librará del lazo del cazador. Y la Biblia enseña que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es casualidad, escúchame bien, no es casualidad que tú hoy estés normal y de repente venga un de repente. ¿Ustedes saben cuáles son los de repentes? Los de repente es que se dañó esto, se dañó aquello, se partió acá, me chocaron el carro, vino esto, vino aquello, el recibo de la luz que tenía que llegar por 50,000 ahora llegó por 200. O sea, esos de repente son lazos de cazador. Es el enemigo trayendo esas necesidades para que tú te atormentes. Pero aquí dice, Él te librará del lazo del cazador. Esos de repente de maldición no pueden llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor es tu castillo, tu fortaleza. Pero ¿qué más dice? Dice de la peste destructora. Son enfermedades. Usted ahorita ve, mira, antes, por lo menos en mi caso, yo tengo 42 años, nosotros nos revolcábamos en el barro, nos revolcábamos en cualquier cosa. Eso, yo salí y me mojaba jugando fútbol, íbamos pa' finca, pa' un lado, y a mí nunca me daba nada. Y hoy en día, en este tiempo, el ambiente ha cambiado tanto que a los niños cualquier cosa los enferma. El enemigo ha traído tantas infecciones y enfermedades que cualquier cosa los toca, no tanto a los niños, a las personas. A mí ya me dan más lloridos allá, Mira, pero aquí ¿qué dice? ¿Qué dice acá? La peste. La peste. Dios te cuida de esas cosas. El Salmo 91, este Salmo, no sé si usted lo había leído o lo había hablado o lo había escuchado, pero este Salmo no es para tenerlo abierto. Este Salmo es la verdadera protección de Dios sobre alguien que lo hace su refugio. Yo me lo sé de memoria, pero no lo había entendido. Ah, ok, hoy lo estamos entendiendo. Imagínate, la peste destructora. Entonces, todo aquí, afuera, no, aquí no, afuera mucha gente enferma y todos tosiendo. Yo a veces digo a la gente, ¿cómo vas a hacer para protegerte? Bueno, tapabocas, distanciamiento, ok, excelente. Bueno, lo estás haciendo. Pregunta, solamente una pregunta.
Cuando ustedes hacen mercado, todo lo que llega a la casa lo lavan y lo desinfectan. Sí. Todo. Los empaques sí. Los empaques, pero las cosas. Ah, por lo de adentro no es posible. Y las mandarinas, y los huevos, y todo. Cuando tú agarras los huevos y los metes en una lavadora y lavas todos los huevos. No, pues eso ya es como, o sea, de pronto en paquetes, así Una que... persona desinfecta. Sí, Desinfecta que el cartón por encima, Sí, el cartón, pero los huevos todos los saca uno por uno y los desinfecta. ¿No? La fruta, los bananos, las manzanas, todo, las papas. ¿Las desinfectas todas las papas? ¿Usted cree que cuántas personas agarraron esas papas? Pues en el momento sí, claro, cuando uno las va a lavar, Ah, las no, lava y después se meten a bolsa. de la bolsita a donde tú las empacas. ¿Qué te va a proteger? Dime cuál es tu protección, tu método de prevención. Pero ¿por qué usas tu tapabocas? Porque es una ley, es obligación. Pero eso no es lo que me protege a mí. Porque yo sé que en cualquier momento las infecciones están en todos lados. ¿Qué me protege a mí realmente? Mi refugio, mi fortaleza y su promesa. Pedro, si tú haces de mí tu abrigo y mi Padre es el que te da el poder, entonces ninguna peste te tocará. Y si te enfermas, no será de muerte. Aquí donde ustedes ven, el apóstol Pablo tenía una enfermedad estomacal. Pero Dios le dijo que se basara en su gracia porque su poder se perfeccionaba en su debilidad. Y Pablo se tomaba una copita de vino al mediodía para que su estómago se restableciera. ¿Dónde dice eso? Y el mismo Pablo le recetó a Timoteo que se tomara una copita de vino al mediodía porque tenía las mismas enfermedades estomacales. O sea, él entendió que su protección era el Señor, que no podía andar con temores. Y acá dice, o sea, ya después de que da unas pautas, después entra el tercero, la tercera persona, y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. O sea, yo quiero que usted, mira, el que Satanás te haga algo es como si un mosco se pusiera en una plancha caliente. ¿Cuándo has visto un mosco en una plancha hirviendo que se para encima? No puede, porque sabe que se va a volver tiza, se va a volver carbón, que va a quedar ahí pegado, va a morir. Lo mismo le pasa a Satanás cuando te ve que está el Hijo, que está el Padre y que está el Espíritu Santo ahí. Pero una pregunta, en un caso de los mosquitos, Ajá. hay algunas bombillas, no sé qué es lo que los insectos buscan de esa bombilla y les coge la corriente y quedan. Por eso, o sea, ignorancia y quedan pegadas y se queman. De la misma forma, Satanás piensa que nos puede hacer daño, pero cuando nuestro refugio es el Señor, ¿qué sucede? Ahí queda muerto. ¿Cuántas veces intentó Satanás matar a Jesús? Muchas. ¿Cuántas veces intentó Satanás matar a Pablo? Muchas. ¿Cuántas veces intentó matar Satanás al rey David? Muchas. Pero en todas el Señor le dio la victoria. Porque ellos aprendieron a tener un verdadero refugio. Hoy estamos hablando de a quién has escogido o qué lugar has escogido como refugio. Y dice acá, mira tan tremendo esto, dice, escudo y adarga es su verdad, una protección sobrenatural. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Esas personas que salen y viven temerosas, no pueden dormir, no los dejan dormir los tormentos, dice, no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Qué significa saeta que vuele de día? Hay ataques del enemigo que vienen de día. Un ejemplo, hoy se levantó Sandra de margen, ¿sí? Y vio a Mauricio y le dice, pues, que si hoy viene horrible, ¿no? ¿Quién lo vistió? ¿El enemigo? ¿Y qué le lanzó Sandra una vez a él? Un ataque. Mejor dicho, lo tiró a quemar de una vez.
Y se queda mirando de pronto a Samantha y Samantha tratando de ser bonita con ella. Ay, ustedes no sirven para nada, ustedes son unas desocupadas, ustedes no hacen nada, ustedes no me ayudan en nada. En ese momento que les digo, Que no servían para nada. Esas son las saetas que vuelan de día. Son ataques que salen, una saeta es una palabra que sale de la boca de una persona en un momento de debilidad a destruir a otra. ¿Sí me comprende? Gracias. Gracias, muy amable. Una palabra que sale de la boca para destruir. Esas son las saetas que vuelan de día. Y cuando tú llegas a tu casa y llama a Mauricio, mamá, que fui a visitar a Santa, y me dijo que si a mí me había vestido era el enemigo, que yo quería saber quién. Yo no sabía por qué me trata mal. Queda ella clavada. Y cuando esa saeta queda clavada, ¿qué hace? El diablo empieza a decirle, usted sí es feo, usted no sirve para nada. Empieza a moverle la brecha que tiene. Pero acá dice que las saetas que vuelan de día no nos tocarán, no nos dañarán, porque el Señor las derribará. Cuando viene Sandra y le dice eso a Mauricio le dice, no, al contrario, oye, el Señor me dijo que yo era su hijo y que me veía hermoso. ¿Cómo la ves, mijita? Chupe esa. ¿Sí vio? Y una vez le desbarató la saeta porque el Señor nos va a defender. ¿Sí me comprenden? Pero dice acá, dice, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Todas esas cosas que hoy en día se están desatando no te van a hacer daño. Dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Salen con el temor, me van a robar, me van a quitar, voy a perder, estoy en esto. Son cosas que el mismo mundo te está atrayendo por el temor que la gente tiene. Y la Biblia enseña que el temor es como un imán, que lo que el hombre más teme, eso es lo que más rápido le viene. Por eso, si tú miras por qué Job, como empezamos, vivió ese momento de dificultad, era porque Job vivía atemorizado, le tenía miedo. Entonces Job se ponía a pensar, ay, voy a sacrificar esto porque si no de pronto Dios se pone bravo conmigo y me mata a mis hijos. El que le mató los hijos a Job no fue Dios, fue su propio temor. ¿Dónde dice eso? Job 4 dice, lo que más temía, lo que no me dejaba dormir, lo que me apresuraba mis ojos, me ha sobrevenido. Entonces, si Job tenía temor, no era perfecto, porque la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Es cuando una persona vive temerosa de lo que le va a pasar, es porque su refugio no es el Señor. Mi seguridad y mi fortaleza es el Señor. Amén. Y Él debe ser mi refugio. ¿Amén? Amén. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Yo quiero que hoy entiendas algo, que es lo que el Señor me habla. Si tú deseas que este año sea de victoria y de bendición para tu vida, debes hacer de Él tu refugio. Debes hacer de Él tu protección. Y tú vas a escuchar. ¿Qué día nos visitaron en la casa de doña Miriam, unos familiares de ustedes, y nos presentaron a una muchacha? Y estamos hablando y yo empecé a hablar de que era el tiempo, de que buscaran al Señor y esto y lo otro. Y la muchacha, bien atenta, puso cuidado y todo. 2 días después nos llamaron que la muchacha estaba en cuidados intensivos. Pero eso fue así, o sea, y una muchacha sana, llena de vida. Fue a un proceso normal que se iba a hacer, y en ese proceso normal la agarró una fatiga en el corazón, se quedó sin aire y la entubaron y para la UCI.
Y yo en ese momento cuando me llaman me dicen, Pedro, por favor, ore por esa persona, yo le mandé un video, ya hoy me dieron la noticia que la muchacha ya salió de la UCI, hoy cuando llegue o mañana voy a tener una videoconferencia con ella para hablar y orar por ella. Pero algo que el Señor me decía era, cuando la persona no hace de mí su refugio, el enemigo lo sorprende con calamidades, con de repente, con cosas que los dañan. Pero el Señor, ¿qué hizo? Ahí es cuando tú tienes que mirar, escúchame, que a tu lado caen 1000. ¿Y por qué a ti no te llega, Mauricio? Porque usted es el niño lindo del Señor, porque Dios lo tiene a usted como escogido, o porque usted tomó ¿qué? ¿Qué hizo usted para que no pasara eso? Porque me refugié en Dios. ¿Porque se refugió? Porque se refugió. Ustedes en un momento cuando eran niños, en algún momento usted y su hermano y usted tuvieron alguna pelea con una persona que fuera extraña afuera, o sea, una pelea de niños de barrio, que un grandulón viniera a golpearlos, ¿sí? ¿Y quién los defendía en ese momento? Mi hermano. Su hermano. O sea, que ustedes salían corriendo los tres para los dos donde, ¿no? ¿O cómo? A su hermano. No me acuerdo antes que yo. ¿Y usted los defendía? No. Una vez a mi hermano sí, y a mi mamá. A nosotros también cuando era pequeño. Hubo un muchacho que nos quitó el balón y empezó a maltratarnos y eso, y cuando llegó mi hermano le dio una. Y yo cuando tenía un problema de que veía que era por lo menos uno cuando se cambiaba de barrio, llegaba a esos barrios y siempre había un gallito de pelea. Y ese siempre era el que estrenaba los nuevos y le daba su muenda. Y a mí me agarró un peladito y me pegó una levantada, que eso yo quedé, mejor dicho, con los ojos volteados. Pero después vino el hermano, a pesar de que el otro me había atascado a mí, porque yo no era de pelea, vino el hermano más grande y me iba a dar también. En ese momento cuando me iba a dar, salió mi hermano y le da una. Entonces yo entendí algo, que cuando me iban a maltratar y a golpear a alguien extraño, ¿yo qué hacía? Salí corriendo donde mi hermano a que me cuidara, a que me protegiera. Nosotros tenemos un hermano mayor, un hermano que pagó el precio de sangre, un hermano que dio todo lo que tenía por nosotros y que dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios para defenderme. Y dice la Biblia en Efesios, dice, porque nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, si yo tengo ese hermano mayor, si yo tengo quien me proteja, ¿por qué me tengo que dejar? ¿Por qué tengo que dejar que tanto la vida, las circunstancias y el diablo se ensañen contra mí? Yo tengo que tomar una decisión. ¿Y cuál es mi decisión? Hacer de ellos mi refugio. Si tú entiendes esto que estamos hablando hoy y le dices al Señor que Él sea tu refugio, tú caminarás sobre el terror nocturno, pero ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad te dañará. A tu lado caerán 1000 y 10,000 y a ti no te tocará, porque has hecho de Él tu refugio. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te amo, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, Señor. Que hoy, en medio de tanta necesidad, en medio de tanta dificultad, en medio de tantas cosas que este mundo está trayendo, te pido que tú seas quien traiga descanso. Tu palabra dice, Señor, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que tú has vencido al mundo. Hoy, Espíritu Santo, te pido que nos ayudes a buscarte a ti como el verdadero refugio de nuestra vida. Que podamos buscarte, Señor. Hoy quiero que el abrigo del Altísimo, que esa sangre de Jesús me cubra totalmente. Que la sangre de Jesús, que es un abrigo especial, venga sobre nuestras vidas. Y pídele a Él, dile, ¿cuánto quieres que Él realmente venga y sea tu refugio? Abre tu boca, porque el Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para arrepentimiento y perdón.
Si has tenido otro refugio, si tu refugio ha sido tu mamá, tu papá, tus amigos, un vicio, la televisión, el trabajo, hoy renuncia a esos refugios. Y dile, Señor, yo no quiero que el enemigo se ensañe más conmigo. Quiero que tú seas mi refugio. Quiero que vengas y me abraces. Quiero, Señor, refugiarme debajo de ti, Señor. Que ese abrigo me dé imagen, me dé identidad, me guarde en medio de la prueba, me guarde en medio del dolor, me guarde en medio de la tristeza. Que guardes mis tesoros. Recuerda lo que hablamos. ¿Cuál era tu mayor tesoro? ¿Qué es lo que más amas? Hoy entrégale eso al Señor y dile, Señor, guarda mi tesoro en tu abrigo, donde nadie lo puede tocar, nadie lo puede quitar. Guarda lo que yo más amo debajo de tus alas, donde el enemigo no puede entrar. Padre, yo sé que estoy morando bajo la sombra del Omnipotente porque hoy tomé la decisión de que tú seas mi abrigo. Y yo quiero que por un segundo pienses, ¿para qué necesitas el poder de Dios? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas en el poder del Señor? ¿Es un milagro físico? ¿Es un milagro financiero? ¿Es un milagro sentimental, emocional? ¿Es un milagro en tu estudio? Dile, Señor, hoy te pido que tú hagas un milagro en esto que necesito. Tu poder está disponible para mí. Tu poder está disponible para que yo pueda ver tu bendición en mi vida. Yo acepto y creo que tú eres mi Dios omnipotente, poderoso. Haz, Señor, milagros en mi vida. Hoy en el nombre de Jesús decretamos milagros emocionales en el nombre de Jesús. Sanidades emocionales. Decretamos sanidades físicas. Decretamos sanidades en el área económica. Hoy en el nombre de Jesús decretamos sobre este grupo y sobre las personas que nos están viendo a través de Facebook, Señor, milagros financieros, milagros espirituales, Señor. Toda opresión demoníaca es reprendida. Toda opresión de brujería, de hechicería, es reprendida en el nombre de Jesús. Yo declaro que milagros en los riñones, en el hígado, milagros en el corazón, infecciones en el cuerpo desaparecen ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque declaramos que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Espíritu Santo, que tu palabra hoy haya quedado grabada en nuestro corazón. Que tu palabra dé frutos al 100%. Te doy muchas gracias, Señor. Repite conmigo, Señor Jesús. Hoy yo te pido que tú seas mi refugio. Hoy decido abandonar todos los refugios que habían en mi corazón. Llámese familia, llámese dinero, llámese casas, amigos, cualquier refugio, aún la misma iglesia, si la había tomado como refugio, hoy renuncio a eso. Porque hoy aprendí que tú eres mi único refugio. Tomo la decisión de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y tomo la decisión de creer en el poder del Omnipotente. Y yo reclamo y declaro que sobre mi vida se establecen milagros, prodigios, sanidades en todas las áreas. Y yo declaro que a mi lado caerán 1000 y 10,000, pero a mí no me tocará. Yo declaro que yo camino sobre el terror nocturno, pero ni saeta que vuele en el día, ni pestilencia que en el medio del día destruya podrá tocarme, porque yo he hecho de ti mi castillo. Tú eres mi fortaleza.
mi roca fuerte, y nada ni nadie podrá tocarme, porque tú me cuidarás con tus plumas, con tus alas, Espíritu Santo. Gracias, porque tú eres mi refugio, mi refugio, mi refugio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. 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 ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendimos? Cuéntame, Steven. Ah, no.